Jungkook comenzó la transmisión diciendo que estaba probando su nueva configuración y se preguntaba si, al presionar ciertos botones, la cámara funcionaría correctamente. Confirmó que sí estaba funcionando, aunque comentó que todo le parecía un poco complicado y que de repente se sintió abrumado. Revisó si la configuración era la correcta, mencionó que no podía hacer una prueba en vivo porque no había nadie frente a la cámara y siguió comprobando que todo estuviera funcionando en Weverse. Explicó que había cambiado el micrófono porque recientemente compró uno nuevo y celebró que todo volviera a funcionar correctamente. Comentó que necesitaba mover algunas cosas porque la cámara no mostraba bien la imagen y ajustó la posición para comprobar que el sonido saliera correctamente. Después de hacer varias pruebas, confirmó que todo funcionaba bien. Pensó que podía bajar un poco uno de los ajustes y tras seguir revisando, volvió a decir que todo estaba correcto. Saludó diciendo que había pasado mucho tiempo desde la última vez que hizo una transmisión. Explicó que recientemente compró una computadora portátil nueva y que por esa razón estaba reorganizando toda su configuración. Mientras lo hacía, buscó los accesos directos del programa, fue cambiando entre el dispositivo 1 y el dispositivo 2, encendió algunas opciones que estaban apagadas y comprobó nuevamente que todo funcionaba correctamente. También verificó que la música se estuviera escuchando bien. Contó que tenía 2 micrófonos conectados y que quería comparar cuál tenía mejor calidad de sonido, porque todavía no lograba notar una gran diferencia entre ellos. Dijo que ambos sonaban bien, que uno de ellos quizás sería mejor para cantar, aunque todavía no estaba completamente seguro. Pensó en probar algunas configuraciones relacionadas con el sonido, pero finalmente comentó que ese día no iba a cantar, así que no era necesario hacer más pruebas, y decidió dejar la configuración tal como estaba. Luego buscó una lista de reproducción y explicó que, además de los 2 micrófonos que ya estaba usando, también había comprado otro más. Admitió que lo compró sin conocer demasiado sobre el tema y que realmente no lo necesitaba. Incluso dijo que si alguien cercano necesitaba un dispositivo para hacer transmisiones, podía contactarlo porque estaba dispuesto a regalárselo. Más adelante comentó que acababa de ver la película Hope y que realmente le había gustado mucho. Explicó que recientemente había renovado por completo su equipo de trabajo, cambiando la computadora portátil, el mouse, la alfombrilla y el teclado. Dijo que, como estaba estrenando toda esa configuración, quiso hacer esa transmisión simplemente para saludar a todos y probar que todo funcionara correctamente. Preguntó varias veces si el sonido se escuchaba bien y comentó que tenía sueño. Recordó que en su computadora anterior utilizaba varios efectos como retardo, reverberación y otras configuraciones, pero la latencia era muy mala. Pensó que su antiguo equipo ya había llegado a su límite y comenzó a buscar una mejor solución. Encontró productos de una marca llamada Elgato y decidió cambiar todo su sistema porque le parecía una mejor opción. Comentó que algunas personas le decían que la imagen se veía un poco borrosa, pero él respondió que desde su punto de vista se veía perfectamente bien. Continuó ajustando la cámara y varias configuraciones automáticas, apagando funciones innecesarias y restableciendo la exposición, el balance de blancos y el contraste para dejar todo igual que antes. Mientras revisaba el programa, encontró una opción llamada Global Suki y comentó que estaba cansado porque se había despertado muy temprano esa mañana. Contó que ese día había salido solo, fue al cine sin compañía y al salir se encontró con algunas personas que ya se iban.
Les tomó algunas fotografías cuando se lo pidieron, pero luego relató una situación que le molestó. Explicó que mientras entraba a comprar pan, alguien le puso una cámara directamente frente a la cara sin pedir permiso. Dijo que le pareció una actitud bastante descortés y aclaró que no le importaba la edad ni la nacionalidad de esa persona, sino simplemente el hecho de que acercaran la cámara de esa manera. Comentó que quería decirlo por si algún día alguien volvía a acercarse a él de esa forma. Después, explicó que otras personas sí le pidieron permiso para tomarse una foto y que con mucho gusto aceptó. Regresó a casa sintiéndose bien, después de comer pan y tomar café. Volvió a hablar de la película y dijo que le había parecido muy divertida. Aunque reconoció que las opiniones de otras personas parecían estar divididas, comentó que él la vio en formato 4DX y que disfrutó muchísimo la experiencia. Dijo que había muchas escenas caóticas y divertidas y que prácticamente pasó toda la película apretando los puños por la emoción. También comentó que seguramente había muchos ARMY que todavía no la habían visto y que la sensación de realismo y velocidad había sido increíble. Después explicó que le gustó mucho ir solo al cine y que esa experiencia le pareció emocionante, por lo que pensó que debería hacerlo más seguido. Confesó que casi murió de agotamiento reorganizando toda su nueva configuración, especialmente los monitores, porque no soporta que las cosas queden simplemente más o menos bien. Continuó ajustando la iluminación de la habitación, preguntando si la imagen se veía demasiado oscura o demasiado brillante. Fue probando distintas posiciones de las luces hasta quedar satisfecho con el resultado y comentó que así el fondo se veía oscuro y ya no se notaba la luz atravesándolo. Más adelante habló de otra cámara que tenía de la misma marca que el resto de su equipo. Se preguntó si debía conectarla, aunque enseguida respondió que no, porque utilizaba un software diferente. También mostró un dispositivo relacionado con la captura de video y confesó que realmente no sabía cómo utilizarlo. Comentó que había visto que podía sincronizarse con PlayStation y Xbox, pero que todavía no entendía cómo funcionaba para grabar videojuegos. En un momento dijo que necesitaba un bote de basura y siguió ordenando los cables que ya no utilizaba. Después comentó que probablemente había colocado uno de los monitores demasiado alto, aunque tampoco estaba completamente seguro. Mientras seguía acomodando su escritorio, preguntó si alguien había tomado uno de los cables, hasta que finalmente lo encontró. Luego preguntó si conocían a Mecha Chameleon y comentó que esa imagen era muy famosa en ese momento. Dijo que la había probado y que le había parecido divertida. Después explicó que con la habitación completamente oscura ya no podía ver nada detrás de él y solamente distinguía los rostros frente a la cámara. A continuación contó que el día anterior había asistido al concierto de Stray Kids porque Chani estaba allí. Relató que logró atrapar las gafas de sol que Jungkook lanzó al público, pero que después se las devolvió a Chani cuando terminó el espectáculo durante una parte del evento. Incluso comentó que quizás volverían a usar esas mismas gafas en el próximo concierto. Dijo que le sorprendió mucho que las gafas terminaran volando justo hacia él, y recordó que el miembro del equipo de protocolo que estaba a su lado las atrapó y luego se las entregó. Después comentó que últimamente no encontraba ningún videojuego que realmente le pareciera interesante y pensó que quizás debería probar algún juego para un solo jugador. Finalmente dijo que ya debía irse porque necesitaba bañarse. Explicó que la prueba de la transmisión había salido bien y prometió regresar con algo más entretenido,
ya fuera una buena canción o un juego divertido. Sin embargo, recordó que enseguida volvería a salir de gira, por lo que no sabía exactamente cuándo podría hacer otra transmisión. Aún así, aseguró que aparecería nuevamente cuando tuviera ganas o cuando surgiera la oportunidad. Antes de despedirse, les dijo a todos que disfrutaran su comida y comentó que él también iba a cenar antes de seguir con sus actividades. Les deseó que tuvieran un buen resto del día y dijo que antes de irse quería escuchar una canción que era su favorita de un antiguo juego de ritmo llamado Pop Stage. Explicó que la escuchaba de vez en cuando porque le hacía recordar aquellos tiempos en los que estaba completamente enganchado a los juegos de ritmo. Mientras hablaba de ese juego, comenzó a pensar en cómo sería jugar con muchas personas al mismo tiempo. Se preguntó cuántos participantes permitía cada partida y comentó que esconderse probablemente no funcionaría porque todos estarían viendo la transmisión. Entonces propuso que, en lugar de esconderse, él sería quien buscara a los demás, y dijo que esa idea podría ser muy divertida. Concluyó diciendo que lo intentarían la próxima vez. Finalmente recordó una vez más cuánto le gustaba Pop Stage y explicó que cuando era más joven estaba totalmente obsesionado con los juegos de ritmo y se divertía muchísimo jugándolos. Se despidió diciendo que ya se iba. Pero comentó que antes tenía que volver a iniciar sesión porque alguien había cambiado la configuración y necesitaba entrar nuevamente para apagar todo correctamente. Al final, miró directamente a la cámara y saludó una última vez, diciendo, «Hola».